Soy polaca, pero no se preocupen, vamos a hablar en español. Supongo que va a ser más chido para todos, ¿no? Pero si algo, por favor, perdónenme los eventuales errores lingüísticos, ¿ok? Pues yo vengo de Polonia. Supongo que reconocen algunos de estos iconos de mi país, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, vodka, claro, ¿no? Nuestra bandera y este señor Lech Wałęsa, espero que sí. Es el señor que fue un líder del famoso movimiento Solidarność que permitió la caída del muro de Berlín en 89. Yo vengo de Wrocław, en español es Breslavia. Esa es mi ciudad, a veces llamada la Venecia del este de Europa, por la cantidad de preciosos puentes que tenemos. Pues es una ciudad muy chiquita comparando con las ciudades mexicanas, casi 1 millón de personas, pero la verdad es la 4ª ciudad más grande de mi país y es una ciudad universitaria. Ahí estudié, es la Academia de Bellas Artes de Wrocław y me dediqué principalmente a trabajar con cerámica por muchos años, tanto en Polonia como en Eslovaquia. Realicé varios proyectos con fábricas que lamentablemente hoy en día ya no existen o fabrican no propios proyectos, pero proyectos digamos que tienen un papel de manufactura de proyectos de otros países. Después me fui a Barcelona y dediqué mi tiempo a estudiar diseño de producto. También por un buen rato. Realicé varios proyectos, trabajé en varios despachos y me vinculé con la Universidad de Barcelona para poder realizar los estudios de doctorado. Estos están enfocados en diseño y sostenibilidad. Así que actualmente mi mundo de diseño está basado en 3 pilares. En investigación, en estrategia y en la sostenibilidad. Y hoy quiero platicarles un poco de lo que he aprendido y lo que he visto, leído y vivido y la relación que tiene la sostenibilidad y diseño y las oportunidades que tenemos nosotros como diseñadores en este campo. Sí se escucha bien y todo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Alguien? ¿Una telerota? ¿Qué es esto, lo que estamos viendo aquí? No saben. Una telerota, una arte abstracta, un telar. La verdad, son teléfonos celulares. Es obra de un artista que se llama Chris Jordan y es la representación de 4.026.000 celulares que se desechan diariamente solo en Estados Unidos. Son los datos del año 2007. Sin embargo, me parece muy interesante este ejemplo e intento de visualizar el problema al cual nos estamos enfrentando últimamente. De hecho, en México, cada día, cada uno de nosotros es responsable por crear casi 1 kilo de basura. Esto, en un año, nos da casi 330 kilogramos. Y ustedes, no sé, ¿cuántos años tienen? Ya supongo que todos tienen más que 20 o alrededor. Entonces, quiere decir que ya son responsables de la generación de 3,5 toneladas de basura
Y solo hablamos de basura que sale de sus casas. No hablamos de desechos industriales, ni menos de las emisiones CO2. Actualmente vivimos una crisis medioambiental que ya no podemos negar. La gente se muere de hambre por la contaminación de los recursos naturales. Las emisiones de CO2 se disparan por el techo, perdón. Ya lo que está pasando con nuestro mundo, los ecosistemas en los cuales vivimos, gracias a nuestra injerencia y el desarrollo industrial que hemos promovido por el último siglo, no se puede negar. De hecho, hay estudios que estiman que 90% de los recursos extraídos de la tierra en tan solo 3 meses acaban en un vertedero. Entonces vivimos un problema real al cual todos nos tenemos que enfrentar. Y en este contexto, ¿cuál es el valor del diseño? ¿Cuál es nuestro papel como diseñadores? ¿Y qué en verdad aporta diseño? Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es diseño? Pues hay miles de definiciones, pero podemos verlo desde perspectiva de tiempo, cómo ha cambiado. Por ejemplo, ¿eso es diseño? Pues lo era, pero en el siglo XVIII. Es cuando el proceso de diseño era lineal y era un sinónimo de la decoración, prácticamente. Es cuando los artistas empezaron a decorar, a hacer más humano los objetos producidos de forma masiva por las máquinas con la llegada de la revolución industrial. Sin embargo, desde entonces las cosas han cambiado mucho. Y hoy en día ya no podemos hablar de este proceso tan lineal basado en la inspiración. La verdad, diseño ha pasado un camino muy largo durante los 2 últimos siglos. Primero, enfocándose en el diseño de masa de los productos industriales. Después, en los años 50 y 60, en diseño de marcas e identidades de todos los países, para después convertirse en diseño enfocado en servicios, en experiencias y en interacción. Pero si hoy en día queremos hablar de diseño, yo creo que necesitamos hablar de diseño de estrategias. Y la verdad, engloba todas las categorías anteriores, pero es mucho más complejo, es cíclico y es multidisciplinar. Así que si hoy en día miramos el proceso de diseño, lo que vamos a ver es que ya no está basado en la inspiración, está basado en una investigación para el diseño. Y esta incluye la investigación con los usuarios, investigación de mercados y todos los rubros que quieres añadir ahí. Pero también el proceso de conceptualización ha cambiado. Es mucho más dinámico, incluye a los especialistas de diferentes campos, es colaborativo, incluye la revisión de los prototipos rápidos. Y todo esto al final está enfocado en una definición de estrategia que permite con todas las ramas de diseño ofrecer una solución. Sin embargo, el problema nace cuando el fin de esa estrategia es el fomento del consumo. Y eso es prácticamente lo que estamos viviendo. Sería que hemos llegado a un momento cuando
vemos el bienestar como el sinónimo me brinca algo, perdón. El sinónimo de poder adquirir las cosas. Y en este contexto necesitamos ver y entender la idea de sostenibilidad. Y hay varias maneras o categorías en cuales podemos pensar en sostenibilidad. La primera y la más reconocida es esta, la idea de reciclaje. Supongo que todos han escuchado de ellas, implementada en las políticas públicas desde los años 80. Es la que nos suena a todos. Es la idea donde los desechos producidos por los humanos se pueden transformar en la materia prima para los siguientes productos. Está inspirada en la idea de los ciclos naturales de la naturaleza, que permiten que prácticamente el desecho no exista, que éste sea como alimento para el otro ciclo. Y hay, la verdad, miles de proyectos de diseño enfocados en esta tendencia de sostenibilidad. Y supongo conocen a muchos. Yo les quería mencionar un ejemplo. Ustedes supongo que reconocen este trabajo. Todos conocen a Javier Mariscal, ¿verdad? Diseñador mundialmente reconocido, español, autor de Kobe, autor de la película Rita y el Chico, ¿sí? Y también el autor de esta súper icónica silla de los años 80. Pero Javier Mariscal también, en el año 2011, creo, diseñó esta silla. Como ven, la parte de abajo es de madera y la parte de arriba es del plástico reciclado. También pueden ver que es como un poco grisón, nada brilloso. Es porque en verdad es un plástico reciclado. Pero al reciclarse, pierde sus propiedades. Así que, la verdad, esta idea romántica del reciclaje que traemos, de que todo lo que desechamos podemos fácilmente convertir en un nuevo material igual de bien, con propiedades igual de buenos, para poder hacer cosas igual de bellas como antes, la verdad, pues no funciona. Porque resulta que plásticos, por ejemplo, pierden sus propiedades al momento de reciclar. Hay algunos que no se pueden reciclar o solo en un pequeño porcentaje. Lo que la verdad ocurre no es recycling, estamos hablando de downcycling. Que la verdad es el proceso que hace que el material pierda las propiedades. Y en resultado, si pensamos en downcycling y aparte sabemos las estadísticas de reciclaje de los países donde no se recicla todo el basurero que estamos haciendo, con lo que acabamos es esto. Tenemos 2 nuevas islas totalmente hechas de plástico. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra basura al final está acabando en el mar. Y hay que recordar que lo que va al océano va dentro de nosotros también. Otra tendencia, un poco más nueva y un poco más profunda, si se trata de intentar llegar al problema cual en verdad estamos enfrentando, es la idea de reutilización. Eso ocurre cuando un objeto, al final de su vida útil, cambia de la funcionalidad.
cambia de la función. Por ejemplo, una bañera se hace un sofá. Unos lápices se hacen unos chanclas. O unas chanclas se hacen unas lámparas. O ropa que ya no usamos se vuelve un sillón. Tal vez lo que les estoy mostrando ya les suena bastante, estoy segura que sí. Son proyectos ya bastante vistos, pero hay que recordar que, por ejemplo, en el año 91, cuando este proyecto, es un proyecto de Druk Design, de hecho, se presentó en la Feria de Milán, causó una controversia. Porque entonces esta idea de reutilizar en lugar de solo reciclar era muy impactante. Parecía ser una respuesta para el problema ambiental cual estamos viviendo. La respuesta creada por parte de los diseñadores, obviamente. Pues hoy en día estos proyectos ya no causan tanto impacto. La tercera tendencia que les quería mencionar es la idea de reducción. Y no tanto reducción, o más bien es la reducción del consumo para poder reducir de la cantidad de materias primas que estamos usando. Y aquí las cosas se ponen más interesantes. Por ejemplo, esta campaña es una campaña hecha en Dinamarca que tenía como objetivo hacer que la gente vuelva a tomar el agua del grifo. ¿Para qué? Para no solo reciclar las botellas de plástico, pero simplemente eliminarlas del uso. Y no es solo una preciosa botella con unas bonitas tapas de silicona hechas de varios colores. Es toda una campaña enfocada en cómo disfrutar del agua del grifo, añadiéndole varios sabores y frutas. Pero también es una campaña que habla de un cambio de estilo de vida, de importancia de beber agua, que corresponde a un perfil de los usuarios que quieren hacer un cambio, que se mueven, que buscan, que se informan. Supongo que también conocen este proyecto, el proyecto muy famoso realizado para Puma. Este proyecto, este proyecto lo ha desarrollado, la verdad, un despacho de diseño industrial, se supone, para Puma, y lo que hicieron es rediseñaron un empaque. El despacho se llama Fuse Project. Y está encabezado por Yves Behar, muy buen diseñador. Me imagino que muchos de ustedes conocen la famosa caja, o más bien la falta de caja. Aquí vamos a ver el video, por favor. ¿Sí?
¿Qué pasó con este proyecto? Es muy buen proyecto, ¿no? Sin embargo, parece ser que la verdad, la adecuada comunicación de esta idea original, que es la responsabilidad ambiental, la reducción de la cantidad de desechos, es lo que permitió el éxito al proyecto. Y es un proyecto hecho en colaboración con especialistas de comunicación, con ambientólogos. Es un proyecto multidisciplinar que permitió llegar a una resolución, a un final pues bastante exitoso. Entonces, podemos pensar en el diseño como un vínculo entre la producción y los hábitos de consumo. Y este vínculo, al final, es la comunicación. Me imagino también que muchos de ustedes están estudiando las carreras que están vinculadas con los temas de comunicación. Y la verdad, el poder del cambio está en sus manos, porque el poder de comunicación de estas ideas iniciales, pues lo cambia todo. Y hoy en día, si hablamos de diseño, no podemos desvincularnos de estos tres básicos pilares de sostenibilidad, que es el pilar social, ambiental y económico. La responsabilidad frente de la sociedad, la responsabilidad frente de los ecosistemas naturales y pues la consideración del factor económico. Otro ejemplo que me gustaría enseñarles es este proyecto de una estudiante de Dinamarca que realizó este proyecto durante sus estudios, creo que en la carrera de diseño y comunicación. Y es un libro catálogo que contiene todas las partes, todo lo que se ha producido y que incluye elementos de un cerdo. Un cerdo que tenía este número original, 05049, y que ella siguió por casi 2 años. Lo que vemos es un impresionante catálogo de más de 150 objetos que contienen alguna parte de este cerdo en completo. Y puede ser sorprendente, pero por ejemplo, en el libro sale la pintura que contiene cerdo. O por ejemplo, la figura de porcelana o crayolas. Todos estos objetos contienen alguna parte de este cerdo en concreto. Lo impactante de este proyecto, como lo dice la misma autora, es que para poder cambiar el mundo, primero se necesita saber de dónde provienen las cosas. Es una gran pieza de comunicación que se inscribe perfectamente en las tendencias del diseño en pro de la sostenibilidad. Porque al final, la creatividad es una herramienta muy, muy poderosa, que puede inspirar, seducir, provocar y persuadir a la gente de hacer cosas que antes no hubieran hecho. Y esto es la influencia que ustedes como diseñadores pueden tener en sus manos si miran sus proyectos de manera lo suficiente amplia. Por ejemplo, el cartel en contra de la talla de árboles en Puebla, diseño de Benito Cabañas, o diseño de Alejandro Magallanes sobre el tratamiento de agua, o algo sobre el calentamiento global. Lo que les intento decir hoy es que son las pequeñas acciones, planteamientos, proyectos
que en verdad pueden hacer un gran cambio. Y si este cambio es un cambio de comportamiento, esto es muy, muy prosostenible. Vamos a ver un video, por favor. Pues un globo puede cambiar la manera en que tratamos un perro callejero. Y es una pequeña acción hecha por estudiantes de diseño chilenos, Violeta Caro y Felipe Carrasco. Es una muestra de que el diseño en verdad puede cambiar los hábitos. Y puede ser que esto es el nuevo objetivo del diseño, si queremos hablar del diseño para la sostenibilidad. Ok, estoy aquí. Así que ahora les va un resumen, así una síntesis. Tenemos, pues el mundo es muy complejo, ¿no? Y nosotros estamos súper interconectados, sabemos mucho más o más fácilmente y más rápido de lo que antes. Es un nuevo contexto.
grave crisis medioambiental también es parte de nuestro nuevo contexto en el cual vivimos y vamos a trabajar. Esto se vincula con ya nuevas definiciones del diseño. Hemos visto que el diseño ha pasado un camino muy largo. También el nuevo proceso. Este ya es mucho más complejo y es más cíclico. Pero lo más importante probablemente es que en este camino lo que necesitamos son los nuevos diseñadores. Hablando de nuevo contexto, solo para mencionar algunos puntos. Por ejemplo, vivimos en un mundo hiperconectado. Lo que vivimos, lo transmitimos prácticamente al instante. De hecho, preferimos las experiencias antes de la posesión de las cosas. Somos mucho más conscientes del problema medioambiental que estamos viviendo. Como dicen aquí, ya no nos podemos hacer güey. Estamos comunicándonos, intercambiando opiniones. Tenemos la voz y voto como consumidores y las compañías cada vez más lo están tomando en cuenta. Y creo que lo más importante, estamos en desacuerdo con los esquemas del siglo pasado. Al final, la única constante, lo único que tenemos seguro hoy en día es que vivimos en un mundo que continuamente se está cambiando. Y si se trata de nuevo diseño, por ejemplo, todos ubican el Instituto Americano de Artes Gráficas, famosa AIGA. Pues fue fundada con este nombre en el año 1914. ¿Cómo hoy en día se llama AIGA? Ya es la Asociación Profesional para Diseño. Es solo un cambio de nombre, pero lo que ilustra es el cambio del paradigma que estamos viviendo y el cambio del papel y la definición que está tomando diseño. Es que hoy no podemos ya hablar de estas categorías fijas, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de escaparates, porque estas categorías no corresponden a las necesidades que tenemos en este contexto que es insostenible. Y por ejemplo, la iniciativa de AIGA, de The Living Principles, es una recopilación de los manifestos, de pautas y guías que se hizo para poder ayudar a definir el buen diseño, para poder ayudar a un diseñador a diseñar bien. Pero estas pautas se rigen alrededor de los ejes que no tienen nada que ver con la categorización del diseño. Se rigen alrededor de los temas de medio ambiente, la sociedad, la economía y la cultura. Así que si hoy en día queremos hablar de un marco de trabajo del diseñador, necesitamos hablar, por ejemplo, de la idea de generar los escenarios. Lo que quiere decir es proponer unas nuevas maneras de vivir. Son escenarios de cómo podríamos nosotros producir, consumir y también comunicar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El nuevo marco de trabajo del diseñador necesita estar enfocado en cuestionar los paradigmas, en vincular, codiseñar y co-crear, porque el proceso ya no es lineal y ya no se puede trabajar solito. Activar a nosotros mismos y activar a la gente, sin olvidarnos
del respeto de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, promover las culturas y costumbres locales. Y necesitamos tomar en cuenta el pensamiento sistémico, porque solo este permite que el proceso responda a la complejidad del contexto en el cual vivimos actualmente y promover la convivencia. Lo que quiero decir es que el marco de trabajo se define por los valores y son los valores que pueden unir a la gente en una causa. Si se trata de un nuevo proceso de diseño, pues actualmente se dice mucho respecto al tema, pero en qué concuerdan los autores es la complejidad de este proceso, su formato cíclico y multidisciplinar. Y las tres principales fases, la investigación, pero no solo investigación de mercado, es investigación con los usuarios, enfocada en entender el porqué de sus hábitos, quiere decir entender su punto de vista, su manera de mirar el mundo. Pero también la investigación con los productores y los mismos diseñadores. Es su propia ética que también define los objetivos del proceso. Porque hoy en día el proceso de diseño está basado en pensamiento abductivo, lo que quiere decir que aunque tengamos muchas incógnitas en el proceso, no sabemos exactamente qué vamos a hacer o cómo, pero sí sabemos cuáles son los valores que rigen en el objetivo, que definen el objetivo. La verdad, estamos dando vuelta al pensamiento deductivo que estaba antes más presente. La parte de conceptualización, mucho más completa, basada en los prototipos y incluyendo la definición de patrones del comportamiento como parte de la información recopilada para poder definir el brief. Y obviamente la parte de validación, pero ya no solo la validación práctica, qué tan útil o funcional o legible salió el proyecto, pero también la validación teórica que corresponde a la revisión, si los valores que nos hemos propuesto en el transcurso del proyecto se siguen reflejando al final. Ok. Y el nuevo diseñador, lo más importante. De hecho, yo desde que vivo en Puebla, y son casi 4 años, estoy trabajando con un equipo de estudiantes de diferentes escuelas y de diferentes carreras de diseño. Y el grupo se llama Cazuela, cazuela.info, por si gustan. En general, el grupo se dedica a promover los eventos vinculados con el diseño, que tiene como objetivo promover el conocimiento sobre el diseño. Es un colectivo donde la gente viene a trabajar, después se va, es muy fluido todo. Pero ya llevamos 4 años y a la par, junto con mi compañero con quien fundamos Cazuela, Esteban Cruz, hicimos un pequeño research. Y nos dimos cuenta de que hay 5 características que necesitan los nuevos diseñadores, los diseñadores de hoy, para poder ser felices con lo que hacen. Primero, el conocimiento, lo básico, ¿no? Entonces, no es suficiente ir a las clases. Simplemente el mundo es tan grande y hay tantas cosas por ver, leer, visitar e intentar de entender que las clases es la base. Necesitamos saber mucho y necesitamos saber de las tendencias actuales del diseño. Solo para mencionar algunas. Por ejemplo, ecodesign, el diseño enfocado literalmente en la reducción del impacto ambiental de los productos. O el diseño crítico,
Los libros que pongo al lado son los libros base para cada de estas ideas. El diseño crítico, que al final no tiene objetivos funcionales. Diseño crítico lo que quiere es provocar la reflexión sobre nuestra condición. Entonces, el diseño ya no se divide por las categorías de diseño gráfico, industrial, etc. El diseño se divide por las ideas. Por ejemplo, el diseño activista. El diseño que no solo provoca la reflexión, pero está enfocado en hacer los cambios pequeños con pequeños pasos, cooperando con las comunidades y planteando las soluciones alternativas a los esquemas de consumo que tenemos actualmente. Emotional design. El diseño el diseño y la relación del usuario con los objetos a diferentes niveles de percepción. El slow design, ¿no?, que proviene del movimiento de slow food, la idea de diseñar para bajar el ritmo de vida donde estamos corriendo todos todo el tiempo. O el radical design. Uno de mis favoritos, los trabajos de Stuart Walker, quien lo que cuestiona es toda la estética a la cual estamos acostumbrados actualmente, porque la analiza desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, todo lo que traemos, en especial en aparatos tecnológicos, computadoras, teléfonos, que son cerrados, que el usuario no las puede entender ni intervenir, que son pulidos, que se rompen fácilmente, pero nos gustan solo cuando son nuevos y bien brillosos. Esto es una estética insostenible. Tenemos que empezar a pensar en este tipo de discursos. Lo que hace Walker es hacer una propuesta de unos diseños que totalmente rompen con la estética actual. De hecho, también el autor anterior, él habla también del diseño transitorio. Y la verdad lo que es un diseño que permite que los objetos se cambien fácilmente, se monten y se desmonten, lo que está en contra de las ideas que tenemos sobre la durabilidad de nuestros proyectos. La verdad puede ser que no la necesitamos. O transition design, la idea más nueva, el diseño enfocado en la transición de las sociedades para las sociedades prosostenibles. Pues hay mucho para investigar, para leer. Y uno de los libros, mis favoritos, la revolución sostenible, porque parece que estamos viviendo en un tiempo de revolución. Ya pasamos la revolución industrial, o estamos viviendo la revolución de Internet y ya se está encimando la siguiente. Segundo punto, que nos dimos cuenta que los estudiantes necesitan tomarlo en cuenta, es la experiencia profesional. Entonces, pero ya no es suficiente. Más rápido entran en el rumbo y la dinámica de trabajos extraescolares, mejor para todos. Porque nos dimos cuenta que eso es lo que da confianza a los diseñadores. Más rápido, que tengan más rápido la experiencia profesional, mejor para todos. Y hablamos entonces en la participación en startups, por ejemplo. En la participación en colectivos, asociaciones y colaboraciones de todo tipo, y mejor con otras áreas de diseño y otras áreas de especialidad. Existen varias maneras de fundar tus propios proyectos. Supongo que también ya escucharon de las ideas de las plataformas de crowdfunding, como Kickstarter o Ideame o Fundadora. Pues esas son las maneras que están aquí, que se pueden usar. Lo que hay que saber es comunicar su proyecto y contagiar con la idea. Y contagiamos con la idea cuando compartimos valores.
Y la gente pagará por adelantado por sus proyectos porque cree en ellos. O simplemente un voluntariado que al final en algunos países creo que es obligatorio durante los estudios. Tercer punto, impacto contexto. Pues, para poder hacer el cambio se necesita conocer su propio contexto. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el índice de pobreza en México? ¿Alguien? Pues hablamos de más que 46%, también dependiendo de las fuentes. Es bastante, ¿no? Pues hay mucho por hacer. Pero también ¿7 de cada 100 habitantes en México hablan de alguna lengua indígena? Creo que México tiene arriba de 70 lenguas indígenas, ¿verdad? Si no me equivoco. 72. Eso es increíble. Esto hace de México uno de los países más complejos lingüísticamente. Si lo comparas con Polonia, por ejemplo, nosotros no tenemos ni una lengua indígena. Nada. Todos hablan el mismo dialecto. Entonces, pero por ejemplo, si se trata de los libros y los manuales de estas lenguas indígenas, muchos de ellos nunca han visto a un diseñador. Muchos de ellos, los maestros los rehacen o le transcriben, cuando esto es un gran área de oportunidad para cada uno de ustedes. Y solo es un ejemplo, pero las áreas de oportunidad surgen del conocimiento del contexto. Por ejemplo, volviendo al tema de reciclaje, ¿saben qué porcentaje de plásticos estamos reciclando en México? ¿No? Esta idea de que todo lo vamos a reciclar, hacer bonitos productos y nunca vamos a crear basura. 5%, siendo optimistas. Todo lo demás acaba en el mar o quemado. Y por ejemplo, dentro de 100 años, el acceso al agua potable en México bajó 88%. Sabiendo eso, conociendo el contexto, podemos hacer algo. Cuarto punto, la cultura asociativa. Parece ser que el tiempo de Design Stars ya pasó. Ya actualmente lo que cuenta es un trabajo colaborativo donde la gente se une alrededor de una idea. Y es un trabajo multidisciplinar donde las ideas y los objetivos a largo plazo unen a los diseñadores y a los consumidores. Y la última, ya no se preocupen, ya voy acabando. La última característica, la quinta característica que ustedes como jóvenes diseñadores necesitan, y esta surge cuando los 4 anteriores se dan, digamos, es la proactividad. Es tomar cosas en sus manos y empezar a hacer, salir de sus burbujas y empezar a trabajar, colaborar, hacer las cosas. Es que un nuevo diseñador es un individuo proactivo, consciente de su entorno, informado y crítico, que tiene la capacidad de contagiar a los demás. Es el motivador del cambio positivo que puede provocar cada uno de nosotros. Porque si pensamos que nuestra jerarquía social es como una pirámide fija, si cada uno de ustedes es un factor del cambio, puede contagiar y así podemos cambiar la estructura. Porque no solamente es cómo diseñas, sino lo que decides a diseñar.
Y yo en verdad creo que Another World es under construction, el otro mundo está en construcción. Muchas gracias.